Hoy se tomaron importantes decisiones en Cámara de Diputados. Emilce Aponte nos cuenta más acerca de esto. Buenas noches, Emilce. Buenas noches, Sani. Saludos a la audiencia. A una extensa jornada en la Cámara de Diputados que finalmente acepta de manera general las modificaciones que el Senado introdujo al presupuesto general de gastos para el año que viene. ¿Esto qué significa? Algunas modificaciones relacionadas a los aumentos reclamados por sectores de la docencia, grupos de médicos. En contrapartida, hay puntos concretos que sí ellos se reafirman en su texto inicial, como por ejemplo, reponer los un poco más de 200 millones de dólares en concepto de bonos soberanos que el Ministerio de Hacienda había sufrido como parte de un recorte del Senado, al igual de dejar sentado que no existe tope para la política monetaria del Banco Central del Paraguay. Escuchamos la intervención de Mario Cáceres, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja. El presupuesto de la Cámara de Diputados, que queda versión diputado, el Ministerio de Hacienda, que queda versión diputado, también de la Contraloría, el del Ministerio Público, y después se amplió al Jurado de Enjuiciamiento y el de la Defensoría. El del Banco Central no se tocó la parte numérica, solamente se rechazó la ampliación, la parte normativa, y por tanto no afecta eso al... O sea, no se toca la política monetaria, se la deja independiente al BCP. Se le deja independiente. Eso se trata en la parte normativa. El tema de los números del Banco Central no se tocó. Cuando nosotros aprobamos el tema de los bonos soberanos, la versión de la Cámara de Diputados incluye eso, el tema de los bonos soberanos, como que vino del Ministerio de Hacienda, así los 580 millones de dólares. O sea, no se le recorta la deuda, o sea, se reafirman en su texto. Sí, así es. Nosotros nos reafirmamos nuestro texto, que es como vino del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, con relación a ese tema. Bueno, ya en horas de esta tarde se hacen los ajustes globales en cuanto queda la cifra del presupuesto para el año que viene, que podría superar los 67,4 billones que en principio la Cámara Alta había aprobado. En otro orden de la información, Sani, la Cámara de Diputados en otra sesión extraordinaria, ya en horas de esta tarde, se abocó al estudio de dos proyectos importantes. Por un lado, le dio sanción al crédito de 200 millones de dólares para reencauzar lo que para el Ejecutivo es fundamental, avanzar en la construcción de las obras viales, tanto en Asunción Central como en distintos departamentos del país. Este empréstito pasa a la Cámara del Poder Ejecutivo, en la instancia que va a tener que ejecutar estos recursos a través de obras públicas. Por último, la Cámara Baja también le dio media sanción, iba al Ejecutivo, el proyecto tan controvertido que finalmente encontró la mayoría abrumadora en la Cámara de Diputados de otorgar el concepto de feminicidio, por ende también establecer una protección integral para las mujeres que son víctimas de violencia. Ese proyecto de ley pasa al Poder Ejecutivo y fue uno de los temas también, bueno, asumidos ya por la Cámara Baja. Volvemos con ustedes.